Hola, hola mi amada comunidad hermosa y preciosota de Basta de Rollos. Les doy la bienvenida una vez más a su casa, a mi casa. El tema que vamos a tratar el día de hoy es difícil. Es un tema delicado por de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a tratar. Pero es necesario para sensibilizarnos, para concientizarnos sobre esta situación que viven muchas familias día con día y muchas veces sin apoyo, sin dinero, sin trabajo, sin nada. Y aún así, ellos se enfrentan a esta situación y tratan de sobrellevarla de la mejor manera posible. Este videíto que estoy haciendo es para concientizarnos un poquito, para alimentar un poquito la empatía, para alimentar un poquito la compasión humana que nos hace muchísima falta hoy en día. Esto forma parte de una investigación que hice hace tiempo y que quise compartir con ustedes sobre lo que encontré al respecto de esta investigación. Pero no voy a hablarles de estas personas como un número, no voy a hablarles de estos papás, de estos cuidadores como una estadística más, como un porcentaje. No me interesa a mí ahorita hablar de esos temas numéricos, cuantitativos. A mí lo que me interesa ahorita es sensibilizarnos, concientizarnos y dar una mirada, echar un pequeño vistazo a cómo es la vida de estas personas, cómo lo viven, cómo lo padecen estas familias y hablarles con ellos con todo respeto y como lo que son, no números, sino padres de niños que están enfermos de cáncer. Así que sean muy bienvenidos y vamos para allá. Y bueno, mis amados bebés, cáncer. El cáncer es una enfermedad ya devastadora en sí, para cualquier persona, para cualquier adulto, para cualquier familia que le dicen tienes cáncer o tu familia tiene cáncer, ya es algo difícil de manejar. Pero en un niño, en un pequeño, es algo tan inesperado, es algo tan difícil de procesar, que nada ni nadie puede preparar a los padres, puede preparar a las familias para afrontar o para aceptar una situación de esta naturaleza. Nada los prepara. Es exponencialmente devastador para una familia el que le digan su hijo tiene cáncer. Y bueno, cuando les hablo de cáncer, les estoy hablando de un constructo muy complicado. No, les estoy hablando de un problema multidimensional y que engloba muchísimas situaciones que giran en torno a la familia, en torno a lo que sufren las familias. Y estas situaciones son tanto positivas como negativas. Sí, positivas ¿en qué sentido? Positivas en el sentido de que hay esperanza a pesar del diagnóstico, a pesar de repente que te dicen tu hijo está enfermo, tiene cáncer, tiene leucemia. Hay cierta esperanza, hay fe, hay sobre todo la confianza en que el pequeño se puede recuperar o se va a recuperar o vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que pueda salir adelante de la enfermedad y recuperarse. Pero también existe esta otra cara o esta parte negativa que es a lo que se enfrentan la mayoría de los padres y las familias, que es la ansiedad, la desesperación, la tristeza, el agotamiento, el miedo sobre todo y la incertidumbre que les provoca a los papás el saber que uno de sus hijos está en peligro, que se ha mermado su salud y que va de por medio su vida, la pérdida de uno de los miembros de su familia, ¿no? Y esto en ocasiones los hace sufrir aún más porque se encuentran muy limitados para poder apoyar a sus pequeños en este sentido. ¿Por qué? Porque no son médicos, porque a veces no tienen las condiciones económicas necesarias, porque a veces están muy lejos de los recintos hospitalarios. Entonces esto los limita muchísimo y les hace sentir una impotencia y una frustración muy grande al ver que su pequeño se está deteriorando y ellos no pueden hacer nada más que esperar. Y sí, mis amados bebés, me pareció muy importante hacer este video y hablarles de este tema, porque como ya se los había mencionado en los videos anteriores del sufrimiento, de la tanatología, estos videos de la pérdida y el sufrimiento, es verdad, muchísimo se habla de la enfermedad, pero de la enfermedad física, del dolor físico, se habla de todas estas situaciones que van ligadas o ahondadas a una persona que está enferma, pero físicamente. Y poco se centra la atención
en las repercusiones sociales, socioemocionales, familiares que padecen estas personas, estas familias que tienen pequeños enfermos de cáncer. Y resulta súper evidente que el cáncer en los pequeños representa un enorme desafío, un desafío sumamente grande para las familias que van generando en ellos muchos sentimientos, como ya les estoy mencionando, que es la conmoción, la crisis, estar a la expectativa todo el tiempo de qué es lo que va a pasar. Y por supuesto el miedo que tienen los padres a que sus pequeños no se puedan recuperar y fallezcan. Entonces hay que centrarnos también más en esta parte, en este lado humano, en este lado social de lo que hay alrededor de la enfermedad. Por eso este video voy a abordarlo de esta manera, enfocándome lo más que pueda al lado humano, con muchísimo respeto, hablarles sobre lo que yo encontré en esta investigación al respecto de cómo lo viven algunas familias y algunos padres la enfermedad de sus pequeños. Necesitamos hablar más de esto, necesitamos poner atención, necesitamos ser mucho más empáticos en este sentido y en muchos otros también, porque nos está haciendo mucha falta. Entonces, estas familias que se enfrentan a esta situación y tienen pequeños enfermos de cáncer, están con ellos día y noche, los cuidan todos los días y se enfrentan a un serio deterioro de ellos mismos, un deterioro físico, un deterioro emocional, un deterioro en su salud y por supuesto un deterioro económico muy fuerte, porque esta enfermedad es muy costosa. Esta es una enfermedad que devasta a la familia en muchos sentidos, pero también en este sentido, en este aspecto económico. Y estas son situaciones muy difíciles para las familias, ya bien se los acabo de mencionar, porque de hecho la crianza de un niño no es tarea fácil, se los he mencionado ya en muchos videos. La crianza de un niño es algo complejo y mucho más complejo aún el criar un niño en un contexto de enfermedad y de dolor, en un contexto alejado de todo lo que él conoce como un hogar, como un lugar que le da protección, que le da seguridad, que le da abrigo. Y no solamente al pequeño, sino también a sus padres. El estar enfrentando una situación en un lugar ajeno a ellos, ajeno a su casa, ajeno a su dinámica familiar, ajeno a todo lo que ellos conocen, un lugar despersonalizado, frío, para ellos es muy difícil, no solamente para el pequeño que se encuentra lejos del hogar, sino también para la madre o el padre que se encargan del cuidado de este pequeño dentro del recinto hospitalario, porque el estar alejado del lugar, de nuestra zona de confort, de nuestra familia, de nuestras rutinas, es algo que se vuelve verdaderamente complejo para cualquier familia, y sobre todo porque al estar en una situación así es necesario o es apremiante el asumir nuevas responsabilidades complicadas de las que nosotros no teníamos idea, que no sabemos cómo se hacen, y aún así tenemos que asumirlas. ¿Por qué? Por el bienestar del pequeño que se encuentra enfermo. Entonces esto, nuevamente les repito, sumerge mucho a los padres, a los cuidadores, a las familias en estados de tristeza, de irritabilidad, de coraje, de impotencia, de depresión ante esta situación que están sufriendo tanto sus pequeños como ellos a nivel familiar. Porque cuando la familia se enfrenta a la enfermedad, esto es una situación de crisis muy fuerte y es una situación catártica para todos, angustiante para todos, y más aún cuando se sabe que uno de los miembros de nuestra familia, de los miembros más jóvenes, ha sido alcanzado por la enfermedad, que dificulta y amenaza su vida. Entonces esto amenaza también de muchas formas la estabilidad familiar dentro del hogar y provoca a veces en los padres la modificación drástica de su comportamiento, pero no es de manera consciente, sino que los padres empiezan a modificar su manera de ver las cosas, su manera de comportarse, su manera de sentir. Simplemente hasta esto, la manera en cómo asumen las emociones comienza a cambiar de manera muy drástica por esta situación, como les repito, tan catártica, tan de crisis, tan de angustia que están viviendo. Y a veces ellos no pueden tomar las situaciones de manera calmada como lo podríamos hacer nosotros que estamos de este lado, que no tenemos un pequeño enfermo de cáncer. Muchas veces dentro de los hospitales justamente esto es lo que se ve,
la irritabilidad que hay de parte de los padres, a veces hacia el personal médico, a veces con las enfermeras, a veces con trabajo social, a veces los padres gritan y se enojan y dicen y reclaman, pero debemos tomar en cuenta también la situación por la que ellos están pasando y ser empáticos con ellos y tener paciencia con ellos y entender sobre todo que cuando los padres a veces entran en una crisis tan fuerte como es esta, no están enojados con nosotros, no están enojados con la enfermera, con el trabajador social, con la doctora, no es algo personal, sino que ellos lo están manifestando una enorme frustración, un miedo, un dolor, una incertidumbre que no saben cómo controlar. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta mucho las personas que están en contacto con este tipo de pacientes y sus familias, que no es nada personal, no es nada en contra de nosotros, es simplemente la situación y la impotencia que ellos sienten al ver a sus pequeños que están deteriorándose. Muchos de ellos están muriendo ahí ante sus ojos y ellos no pueden hacer nada. Entonces, sí, es momento de empatizar con ellos, de sensibilizar con ellos, de ser mucho más pacientes con ellos y de apoyarlos, sobre todo esto, de darles este apoyo, este acompañamiento a estas familias, a estos padres que están sufriendo. Y mis amados bebés, fíjense que a pesar de esta situación tan difícil, tan triste, tan catártica que viven estas familias, de que tienen muchos problemas y aún así los tienen que enfrentar y siguen ahí y no se rinden y no se dan por vencidos. Mucho de esto también se lo deben a sus hijos, a sus propios hijos que se encuentran dentro del hospital, porque en verdad a ustedes les sorprendería la fuerza y la fortaleza que tienen estos pequeños al afrontar lo que es su propia enfermedad. A veces estos pequeños están hospitalizados y muchos de ellos tienen un ánimo tan bonito y están sonriendo y están tratando de echarle ganas a su tratamiento y de decirles a sus papás, darles el consuelo los pequeños a sus padres. Entonces estos pequeños lo hacen de manera inconsciente, pero esto es como una inyección muy grande de esperanza para sus padres, de fortaleza de todo tipo, espiritual, física, que sus propios hijos les dan sin darse cuenta, y esto hace que sus padres se motiven para seguir adelante, para seguir con su cuidado y que no se den por vencidos. Realmente los pequeños que están enfermos de cáncer muestran una clara resistencia a su condición y sobre todo que algunos de ellos se mantienen con muchos ánimos y transmiten esos ánimos a sus papás. Es realmente maravilloso y fascinante y al mismo tiempo, no sé, sorprendente el ver este tipo de situaciones que giran alrededor de una enfermedad tan fuerte y tan grave como es el cáncer infantil. Y sí, mis amados bebés, como se los planteaba en un principio, volviendo a los padres, hay muchísimos factores que se relacionan con todo esto que tiene que ver con la enfermedad. Y muchas veces los papás no tienen la oportunidad de elegir o no si quieren hacerse cargo del cuidado del pequeño en un dado momento. ¿Por qué? Pues porque la situación es tan apremiante que lo que se necesita en ese momento es decidir de inmediato, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación que se está viviendo en ese momento. Entonces es por esto que la mayoría de las veces es la madre quien asume la responsabilidad del cuidado de su pequeño dentro del hospital, porque ya sea el padre o la pareja o algún otro familiar que se encargue de aportar el recurso económico, pues tiene que salir justamente a trabajar, a buscar este recurso para poder solventar los gastos que se vienen a consecuencia de esta enfermedad. Entonces, muchos de ellos no cuentan a veces con seguro médico, ¿no? Y tienen que salir a buscar este recurso, y es por eso que las madres son las que se hacen cargo en la mayoría de las veces, no en todas, pero la mayoría de las veces sí es la mamá la que se hace cargo del cuidado del pequeño. ¿Y cómo es que lo hace? Sin ninguna preparación, sin ninguna capacitación, sin ninguna remuneración para asumir estas labores de cuidado, y aún así lo hacen y asumen esta responsabilidad de una manera formidable. Porque como todos los padres en todas partes se encuentran dispuestos a dar lo mejor en aras de la recuperación de su pequeño, en aras de que su pequeño sane y vuelva con ellos al hogar. Pero definitivamente toda esta carga de atención también tiene un costo, también tiene un precio y tiene un impacto directo sobre los padres, en este caso
No quisiera atreverme a decir que más sobre uno que otro, pero generalmente el padre que se encuentra dentro del hospital es el que se desgasta más. Entonces son los que no tienen la mayor alternativa, tienen que resistir extensas jornadas y agotadoras jornadas de actividades que deben desempeñar en pro de su hijo enfermo, y como yo les decía en un principio, a veces sin la capacitación necesaria, a veces sin saber de enfermería o de cuidados de un paciente, pero van aprendiéndolo sobre la marcha y necesitan hacerlo en beneficio de su pequeño. Entonces, es aquí donde comienzan a presentarse los problemas más fuertes para el cuidador o para la madre o para el padre que se están haciendo cargo de este pequeño. Porque en este sentido de estar con este cuidado del pequeño, los cuidadores no tienen una percepción correcta de sus propias necesidades. Nos damos cuenta que llega el momento en que ellos ya presentan marcados signos de agotamiento, de fatiga, de tristeza, de mala alimentación, de falta de sueño, de depresión, pero ellos no lo alcanzan a notar y te dicen que están bien, que pueden seguir, aunque tú veas que están súper ojerosos, que están adelgazando, que se están viendo demacrados, que se están viendo cansados. Ellos quieren seguir ahí, no se quieren despegar de su pequeño. Y entonces es por esto que los grupos de apoyo son tan importantes, los grupos de padres, los tanatólogos, los psicólogos, el trabajo social y sobre todo las redes de apoyo que hay dentro de la familia, familiares y amigos. Son súper importantes para los cuidadores, para los papás, porque contribuyen de una manera muy fuerte para mantener a los padres lúcidos y equilibrados ante esta situación, porque en medida de lo posible, ellos hacen lo mejor para cuidar de su pequeño, aunque descuiden su propia salud. Entonces nos damos cuenta que esto también va a representar a futuro un problema, porque no solamente va a estar enfermo el pequeño, sino también su cuidador. Entonces ya van a ser dos personas que van a necesitar atención médica o hospitalización o terapias psicológicas. Entonces no queremos llegar a este punto y por eso es tan importante que estos grupos de apoyo estén presentes con los padres, porque los mantienen equilibrados y tratan de mantenerlos tranquilos. Y el mantener tranquilos a los cuidadores y a los papás es algo que beneficia muchísimo a los pequeños, porque así ellos van a ser capaces, los cuidadores, de tomar las mejores decisiones en beneficio de su pequeño y de su salud. Pero no debemos perder de vista a los papás y al cuidado que deben tener de ellos mismos, porque sí, en efecto, quieren hacer todo lo mejor para cuidar a su pequeño, pero no se están cuidando ellos mismos y como ya les había mencionado en un principio, esto nos va a generar problemas muy fuertes, porque la calidad de vida de estas familias, de estos papás, está ligado a diferentes situaciones como yo ya les había comentado. No se trata únicamente de la manera de vivir de la persona o de la manera de vivir que tenía antes de la enfermedad, también influyen las emociones, la carga tan fuerte de atención y cuidado que tienen dentro del hospital, las relaciones familiares, las relaciones sociales, laborales, y que sin duda esto van a afectar muchísimo su calidad de vida. Entonces, si ustedes son cercanos a personas que están en esta situación de sufrimiento, de enfermedad, apóyenles, acérquense con ellos, facilítenles la situación y la vida, porque realmente lo necesitan, porque realmente son personas que están sufriendo, están padeciendo una situación verdaderamente horrible y que nadie de nosotros quisiéramos padecer. Entonces, si nosotros nos encontramos cercanos a estas personas, hay que brindarles el apoyo, hay que brindarles este acompañamiento, esta escucha, el estar con ellos, el apoyarles para que descansen, para que se bañen, para que duerman. Por eso son tan importantes estas redes de apoyo, porque también disminuyen muchísimo la carga de atención y cuidado que tienen estas personas, porque les alcanzan a ubicar en esta realidad para que no pierdan ya la realidad de las cosas, para apoyarles y decirles: ve a dormir, necesitas descansar, necesitas darte un baño, necesitas comer, necesitas hacer eso, y para eso estas personas están, estos amigos, estos familiares están, para darles a ellos esta fortaleza y liberarles un poquito, quitarles en medida de lo posible un poquito de la carga que ellos están llevando por la enfermedad de sus pequeños.
porque esta carga que les acabo de mencionar, esta carga de atención, porque ese es el nombre correcto, no porque yo utilice la palabra carga me estoy refiriendo de una manera despectiva, sino porque así se llama, carga de atención o carga de cuidado. Bueno, esta carga de atención que les acabo de mencionar es muy complicada para los padres. ¿Por qué? Porque no es simple. Pues porque no se trata únicamente de la parte operativa del cuidado del pequeño. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que no se trata únicamente de alimentar al nene, de bañarlo, de peinarlo, de cuidar que no se lastime, de cobijarlo, de vigilar que tome los medicamentos. No se trata únicamente de esta parte operativa, que en sí, ya se los acabo de mencionar, es muy pesado, es muy desgastante y es agotador estar así las 24 horas del día durante semanas, durante meses, durante años. Entonces viene también otra parte de esta carga, y es una parte de la carga que no se ve, y es la carga subjetiva. Esta carga subjetiva que se va a relacionar a todo lo que tenga que ver con las emociones, a todo lo que tiene que ver con los sentimientos que experimentan los padres, que es una situación tan difícil, a estos sentimientos, que ellos experimentan de miedo, de angustia, de cansancio, de fatiga, de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, de no saber qué es lo que tienen que hacer, y sobre todo que llegan los momentos en los que ellos están aterrados, en los que están muy tristes, y aún así ellos deben, pues no sé, hacer una pequeña pausa, respirar profundo y mirar a su pequeño y decirle que está bien, que todo va a estar bien, que ya se sane, que ya se cure, que ya quieren llevarlo a casita, que quiere ver a sus hermanos, que todo está bien. Y aún así, imagínense lo que es para los papás el estar sintiendo este miedo de ver a su hijo deteriorarse de esta manera, estar tan enfermito, verlo llorar, verlo sufrir por las quimioterapias, verlo sufrir por las agujas, por los medicamentos, por los vómitos, por los dolores, y aún así estar ahí con él y sonreírle como si no pasara nada. Realmente esto es algo súper devastador y súper fuerte para cualquier padre y cualquier madre. El tratar de esconder sus emociones, esconder su miedo, esconder su incertidumbre, su preocupación, con tal de que su pequeño se encuentre tranquilo y se encuentre bien, aunque ellos por dentro se estén muriendo, se estén calcinando en vida. Entonces, por eso les repito, no es fácil esta carga, ni la carga operativa ni la carga subjetiva, y sobre todo esta es la que más afecta a los cuidadores, la carga subjetiva. Esta carga que no se ve y que no se nota y que no podemos curar con una pastilla o durmiendo nada más, sino que esta carga tiene que ver con lo que sienten, con estos temores, con esta frustración, con esta desesperanza que de repente les entra a los cuidadores por no poder hacer nada ante el diagnóstico de su pequeño. Y esto sin duda va a afectar su calidad de vida de una manera catastrófica, porque llega a dañar su salud de manera emocional y de manera física también. Y no solamente a ellos, sino que se expande y también va a afectar al resto de su familia. Y sí, mis amados bebés, se dan cuenta cómo esta situación es tremendamente fuerte, devastadora, triste, angustiante. Nadie quisiéramos pasar por esta situación. Y como ya les hice mención en un principio, tampoco podemos ignorar las dificultades económicas a las que se enfrentan estas familias de cuidadores, porque tienen que permanecer lapsos muy prolongados dentro de un hospital, cuidando a sus pequeños. Tienen que solventar gastos de alimentación, de cuidado personal, de higiene, de hospedaje sobre todo, porque muchas veces los padres pueden quedarse dentro del hospital con los pequeños, pero hay veces que no, y que tienen que buscar un lugar para alojarse, para dormir, tienen que rentar un cuarto, simplemente si no pueden solventarlo, a veces se quedan en la calle. Realmente a mí me tocó ver durante esta investigación, muchos de los padres duermen en la calle, duermen en la banqueta. ¿Por qué? Porque no pueden irse, porque su lugar de residencia es muy lejano y no pueden estar yendo y viniendo. Entonces las dificultades económicas para ellos son muy fuertes. Y no solamente de este lado para los niños que están internados de manera permanente en el hospital, porque también hay un grupo de pequeños que no están de manera permanente, ¿no? Que tienen cuidados ambulatorios, pero esto tampoco significa que estas familias, que estos papás gasten menos, porque también el hecho de trasladarse varias veces hacia el hospital representa un gasto de pasajes, de traslado, de alimentación, tanto del peque como del cuidador,
pues no lo sé, los cubrebocas, los medicamentos, el hecho de estar yendo y viniendo también representa un gasto bastante fuerte de traslado para la familia. Y esto pues es realmente muy difícil porque representa el empobrecimiento de la familia, aparte de todos los problemas que tienen ya por estar separados, por la angustia, por la preocupación. Este empobrecimiento de la familia que los va afectando a todos realmente es algo muy difícil cuando no hay el recurso suficiente, cuando el hospital no te está dando lo necesario por X y Y razones y tú tienes que asumir la responsabilidad de comprar los medicamentos y no tienes para los medicamentos o a veces no tienes para el traslado, para ir a la consulta. Realmente esto es muy difícil y muy devastador para las familias. Porque, como les digo, el trasladarse a un centro hospitalario no es fácil, ni es barato y sobre todo es agotador el ir y venir, y esto representa un impacto muy fuerte en la economía de las familias, como yo les digo. Esto afecta también muchísimo su calidad de vida y en muchísimos sentidos. Otro de los factores, porque como yo les mencionaba en un principio, hay muchos factores que están ligados a esta situación de enfermedad de cáncer, pero voy a mencionarles antes de cerrar uno más, que es también uno muy preocupante y muy triste, que son los otros hijos, los hijos sanos de estas familias que tienen niños con cáncer. Está esta situación de los otros niños, los niños que no están enfermos, ¿no? Pero a pesar de que no están enfermos, están padeciendo también la enfermedad de sus hermanos, pero de una manera diferente. No la están padeciendo de manera física, pero sí la están padeciendo de manera emocional. Sí la están sufriendo de manera dolorosa y silenciosa, porque tienen que quedarse en casa a esperar noticias, a esperar a que vuelva papá, a que vuelva mamá, o se quedan muchas veces ya al resguardo de los abuelos, de los tíos o de algún familiar o algún amigo, porque no hay con quién dejarlos, porque sabemos que en los recintos hospitalarios muchas veces no se les permite el acceso a menores de edad y mucho menos a las áreas de cuidados intensivos o de las áreas de oncología. Entonces es difícil para los pequeños que se quedan en la casa el saberse lejos de su mamá, el saberse lejos de sus hermanos, los hermanos que extrañan, con los que quieren jugar, con los que quieren volver a ver y no pueden. Entonces, imagínense lo que sufren estos pequeños que también están padeciendo un duelo muy fuerte, un duelo silencioso que les empieza a afectar de muchas maneras también en el rendimiento escolar, en la falta de sueño, en los cambios drásticos en su carácter, en el desarrollo de la personalidad. Entonces nos damos cuenta cómo esta enfermedad devasta a todos, devasta a los padres, devasta al paciente, devasta a sus hermanos, a sus abuelos, destruye por completo el círculo, no la estabilidad de las familias. Es bastante difícil este desequilibrio que hay dentro de las familias, dentro de su contexto que ellos conocían, que afecta su modo de vida de una manera tan drástica, y más para los pequeños, porque no saben por qué, porque ellos en su mente, en su poca experiencia de vida y en lo poco que se ha desarrollado su mente, no alcanzan a entender por qué pasa esto, por qué les pasa a ellos. Al menos no pueden alcanzar a procesarlo de la misma manera que lo haríamos nosotros como adultos. Entonces también es necesario que estemos muy atentos a esta situación, que empaticemos también mucho y nos preocupemos también bastante, no solamente por el pequeño que está en el hospital, sino por los pequeños que están en casa, por los que se quedan, por los que están sanos del cuerpo, pero se están enfermando de la mente y del corazón. Entonces tenemos que tener muchísima atención con los pequeños, tanto dentro como fuera del hospital, porque puede representar a la larga un problema muy fuerte en desarrollo de la personalidad, en problemas con los apegos y con los afrontamientos que nos van a generar problemas súper fuertísimos. Y sí, mis amados bebés, se dan cuenta cómo este tema es así enorme, súper vasto. Hay muchísimas cosas de las que podemos platicar y que falta mencionar aquí. El día de hoy en este video solamente digamos que echamos una pequeña miradita a lo que es esta situación tan difícil de cáncer infantil y enfocándonos a lo que son los cuidadores, la familia, los padres. Pero hay muchísimas cosas de qué hablar, imagínense lo que les acabo de mencionar de los hermanos, los modos de afrontamiento, por ejemplo, los cuidados paliativos o el punto sin retorno en el que los padres
ya están en el momento en el que saben que el diagnóstico de su pequeño es definitivo y es fatal y no se va a recuperar. Y entonces, ¿qué pasa con estos padres que saben que su hijo va a fallecer? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la pérdida del empleo? Porque muchos de los padres tienen que buscar empleos de medio tiempo, de plano dejar los empleos para poder cuidar de sus niños y se quedan sin el recurso económico. Entonces faltan un montón de cosas que platicar, pero pues sabemos que el tiempo es limitado y tenemos que seguir adelante. Pero si ustedes quieren que sigamos hablando de este tema o hagamos una segunda parte de este tema, ya saben que me lo hacen saber. Y yo espero que la plática que tuvimos el día de hoy, esta conversación más que nada para sensibilizar y para empatizar, les haya sido de utilidad, les haya gustado y compartan esta información, sobre todo porque es muy importante. Así que sí, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí, hasta el final del video. Y sí, regálenme un like, un comentario, si les gustó, si les sirvió, ya saben, compartan la información y recuerden que los trabajadores sociales son geniales y nos vemos en el siguiente video. Adiós.